Pasamos mucho hambre, todos volvimos mucho más delgados, temperaturas bajo cero, vientos y lluvias, y mal alimentados se hacía difícil. Yo creo que el principal enemigo nuestro fue ese, más que los británicos fue el clima. Hoy tenemos el privilegio de contar aquí con la presencia de alguien que vio uno de los capítulos más impactantes de la historia latinoamericana del siglo XX, alguien que vivió la guerra de las Malvinas. Y a través de su testimonio queremos contar más que simplemente los hechos, queremos contar una historia con emociones, una historia con sentimientos, una historia con recuerdos detrás. Entonces, ¿cómo estás, Horacio? Bienvenido. Hola, Juan. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista. Gracias a ti por venir. Horacio, cuéntanos, ¿qué edad tenías cuando te enteraste que ibas a ir a la guerra? ¿Cómo fue para ti? Bueno, yo tenía 27 años, era bastante más grande que el resto, porque como estaba estudiando en la universidad, había pedido prórroga, que era una posibilidad que había en la Argentina en ese momento, y ya sobre el final de la carrera es que hice el servicio militar en el año 81, me dieron de baja y en el 82, bueno, me llamaron de vuelta para ir a Malvinas. ¿Cómo fue el proceso de enlistamiento? ¿Tú tuviste algún proceso de sorteo? ¿Fue por boleta o simplemente a todos les tocó? ¿Cómo fue? Bueno, el servicio militar se sorteaba porque siempre había más gente de la que se necesitaba. Okay. Entonces, con los 3 últimos números del documento de identidad, te sorteaban. Y a mí me tocó ejército y bueno, así fue. ¿Cómo recuerdas ese momento en tu vida? O sea, ¿cómo fue para ti el cambio de estar estudiando y al día siguiente estás en un barco yendo a pelear? Yo durante el año 81 hice el servicio militar durante 9 meses, después me dieron de baja, y cuando fue la ocupación de las Malvinas era un momento muy especial para mí porque el 31 de marzo me había graduado de ingeniero hidráulico, 2 días después se ocupan las islas, y a los 10 días más o menos, cuando empiezan a llamar a mis compañeros, me llamaron a mí también, me incorporaron, y bueno, era cuando me incorporaron, que nos dieron ya un equipamiento para frío, empezamos a sospechar que algo raro podía pasar. Y yo tenía sentimientos encontrados, o sea, por un lado, nosotros tenemos a las Malvinas muy, muy adentro de nuestro corazón, y entonces tenía cierto fervor patriótico, digamos. Por otro lado, estábamos bajo una dictadura militar, la última que hubo en la Argentina, muy sanguinaria, y yo entonces estaba totalmente en contra de esa gente, y desde ese ángulo no me gustaba este tema de tener que ir a una posible guerra. Pero internamente me sentía bien y sabía que iba a tratar de estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo fue la experiencia en medio del combate? ¿Cómo viviste tú la vida militar del día a día? Tuvimos casi 2 meses, sí, prácticamente 2 meses, y fue muy duro. Duro en el sentido de la supervivencia contra la naturaleza y contra el hambre. Allá pasamos mucho hambre, todos volvimos mucho más delgados. El clima era muy malo, o sea, muy frío, ventoso, llovía. Entonces estar a la intemperie 2 meses con temperaturas bajo cero, vientos y lluvias, y mal alimentados se hacía difícil. Yo creo que el principal enemigo nuestro fue ese, más que los británicos fue el clima. Y bueno, estar allá para mí no era algo ajeno, ya que cuando era jovencito había hecho muchos campamentos, así que estaba habituado al tema del campamentismo. Había gente que no, que le costaba mucho más. Y el día a día era una rutina al principio de construirnos fortificaciones. Yo estuve en 3 destinos distintos, en la misma zona,
Así que cada uno de esos me requirió un aprendizaje, un hacer ciertas cosas. Fue muy interesante, ¿no? Primero me mandaron con un mortero pesado, que es un arma bastante incómoda, tuvimos que subirla arriba del monte. Yo estaba en un lugar que se llamaba el Monte Longdon, es una serranía, y nosotros ocupábamos el extremo noroeste de la defensa de Puerto Argentino. Hacia el oeste de nosotros no había nadie y hacia el norte tampoco. Y tuvimos que subir todos los proyectiles de mortero, que son pesadísimos, a mano, subir los morteros a mano. Después me tocó ser traductor. Había un camino que conducía al interior de la isla, y como yo sabía inglés me mandaron ahí a hacer de intérprete con los isleños. Y después del 1 de mayo, que fue el primer ataque aéreo de los británicos, bombardearon el aeropuerto, ya se cortó el tránsito por ese camino, me mandaron arriba y ahí ya quedé en mi lugar definitivo, en el grupo, se llamaba el pelotón comando de el segundo jefe del regimiento, que era el que estaba a cargo de esa zona, el mayor Carrizo Salvadores. Y ahí ya transcurrió el resto de mi estadía. Hice carpa con 2 compañeros más y estuvimos juntos hasta el final con ellos. Interesante. ¿Y el combate? ¿Cómo era la experiencia en el combate? El combate empezó a principios de mayo de 2 maneras. Una es, nos atacaban con aviones, con los famosos Harriers. Esa era el arma más letal de ellos, porque aparecían muy rápido y se iban también muy rápido, volando bajo en una zona con serranía, y encima nosotros siempre estábamos con, además del casco, con una prenda que era como un gorrito con orejeras, ¿no? Un pasamontañas. Entonces no oíamos cuando venía un avión. Y después la artillería, que durante todo mayo y la mitad de junio nos cañoneaban desde el mar, mediante sus fragatas. Y bueno, esa experiencia, el primer día fue terrible. Ya estábamos acostados, era de noche, y yo por ahí escuché como unos estampidos lejanos, así pupum, pupum, pum. Y digo, ahí pasa algo raro. Y a los pocos segundos empezó un silbido cada vez más penetrante, y ¡trash! Las explosiones muy cerca de donde yo estaba. Bueno, fue terrible porque cada disparo de cañón parecía que te iba a caer en la cabeza. Fue muy, muy atemorizante. Yo estaba acostado, me puse boca abajo con el casco arriba de la cabeza. Teníamos una posición muy, muy buena, rodeada de roca. Entonces yo sabía que era muy difícil que nos embocaran ahí, pero si un proyectil caía en unas rocas que estaban más altas, por ahí la fragmentación nos podía liquidar. Afortunadamente eso no pasó. Y las siguientes noches nos siguieron bombardeando, pero ya nos fuimos acostumbrando. Ya era cosa de todas las noches el bombardeo. Después empezaron a bombardearnos de día también a veces. Y le fuimos tomando la mano. La artillería tiene una manera de atacar que es muy organizada. Ellos empiezan a batir zona, se llama. Entonces empiezan tirando a cierta distancia, en cierto ángulo, y van cambiando ese ángulo permanentemente. Entonces capaz que estábamos, no sé, haciendo cualquier cosa y escuchaban, ¡pum!, caía un cañonazo. No, ese está como a 100 metros. ¡Tum, tum! Cuando veíamos que se iban acercando, ahí sí nos metíamos atrás de algunas rocas o algo así. Y después estuvo el combate ya de infantería, que fue el 11 de junio. Nos atacan los británicos. Nosotros ya sabíamos que en cualquier momento nos atacaban, porque los veíamos en otro monte que estaba más al oeste, que ellos se habían empezado a hacer fuertes ahí, veíamos helicópteros, los escuchábamos hablar por radio. Entonces sabíamos que en cualquier momento nos iban a atacar en serio. Y
2 o 3 días antes había habido algunas escaramuzas cerca de donde estábamos nosotros. Y el 11 de junio ya estábamos acostados, eran como las 9 de la noche, y nos atacaron. El que nos atacó es un regimiento de paracaidistas, que es el 3 Para, es una unidad de élite de los británicos. Ellos tienen el 2 y el 3 Para, son 2 regimientos muy buenos, con mucha experiencia de guerra, y ellos fueron los que nos atacaron. En ese momento nosotros no sabíamos quiénes eran. Y bueno, esa fue una experiencia ya muy fuerte, fue una batalla que duró más de 10 horas, hasta que finalmente nos replegamos un poco antes del amanecer. Y para mí fue muy fuerte también, porque yo por primera vez escuchaba gritos en inglés. Antes eran cañonazos, ¿no? Pero ya cuando oí gritar tipos en inglés, dije, sonamos, acá están ahí y no se sabe lo que va a pasar. Y bueno, fue un combate largo, muy intenso, muy intenso. Ellos atacaron no solo nuestro lugar, sino 2 lugares más, el Monte Dos Hermanas y el Monte Harriet. Entonces nosotros desde el lugar que estábamos veíamos toda una telaraña de municiones que volaban en los otros montes y en el nuestro también. O sea, era un espectáculo dantesco porque nos tiraban desde tierra con cañones, desde el mar también con cañones, y el ataque de infantería con ametralladoras, fusiles. Entonces la tierra... 3 tipos de combate, aéreo, terrestre y no, naval. fue terrestre y nocturno. Uf. Porque eso fue de noche. Los paracaidistas, ellos dicen que son los reyes de la noche. Ellos siempre se despliegan y atacan de noche, porque es donde es más difícil. Y nosotros la verdad es que no teníamos un entrenamiento de combate nocturno. Habíamos hecho un poco en el servicio militar, pero poco. Claro, comparado con la élite. Claro, ellos, la especialidad de ellos. Así que el suelo no paraba de temblar, las explosiones eran una tras otra. Se usa munición trazante, que son unos proyectiles que tienen una pintura en la punta. Entonces uno ve una luz roja. Eso es bueno porque te sirve para saber a dónde estás pegando. Y también es malo porque te detectan desde dónde estás tirando. Claro. Yo escribí en un libro que era la sinfonía de la guerra, porque hay tantos sonidos extraños que uno nunca los oye, de explosiones, los silbidos de los proyectiles, los golpes contra la roca, eso era todo rocoso, y el chasquido que producen los proyectiles al chocar contra la roca. Silban, uno siente el zumbido, el silbido de los proyectiles, el chasquido. Es una sinfonía realmente. Interesante. Así, sí, es una experiencia muy... Sabemos muy que la guerra obviamente son momentos muy duros, pero ¿dirías que hubo algún momento en especial que te hubiese sacado como una sonrisa, algún momento con tus compañeros, con tus amigos que hoy en día puedan recordar y reírse de ese momento en medio de la guerra? Sí, si bien allá era duro, entonces no había demasiado de qué reírse, claro, pero siempre algo aparecía. Hubo algunas anécdotas que fueron risueñas estando allá y otras que se volvieron risueñas después de volver, cuando uno se acuerda, ¿te acordás cuando tal? Sí, jaja, en el momento capaz que papá uno claro, te estaba tirando y vos, sí, entonces muchas cosas se vuelven graciosas con el tiempo, ¿no? Claro. Pero sí, tengo un grupo de amigos que siempre nos acordamos de esas cosas. ¿Sí? Okay, y bueno, hablando de cosas buenas, ¿cómo fue el regreso a casa? ¿Cómo fue volver de ser un simple egresado, por así decirlo, a ser un veterano de guerra? Bueno, yo viajé
desde las islas hasta el continente en un buque que se llama Canberra, que era un crucero de P&O, de esa línea. Ya ese no está mal. El viaje fue muy bueno porque después de 2 meses, que yo me había bañado una sola vez, en 2 meses, y con agua fría, con temperatura bajo cero me bañé con agua fría. Entonces dije, nunca más me baño acá, así esté 2 años, estaré 2 años juntando mugre, pero no me voy a bañar. Y cuando subimos al Canberra nos meten en un camarote, éramos 4 creo, y teníamos un baño privado con ducha con agua caliente. Afeitadora Vic, descartable, jaboncito. Otro mundo. Así que, y cuando subimos estaban pasando por los parlantes El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Eso no me lo olvido nunca. Así que me habré bañado 40 veces en los 2 o 3 días que duró el viaje. Nos dieron bien de comer, cigarrillos, de todo. Fumaban eso. Bueno, llegamos a Puerto Madryn, que es un puerto que está en la Patagonia, en Argentina. La población nos recibió de una manera increíble, nos daban de comer, nos abrazaban, fue muy, muy lindo. Después de ahí fuimos a un cuartel que está afuera de Buenos Aires, nos tuvieron 2 o 3 días, nos dieron ropa limpia, uniforme nuevo. Y después, bueno, fue llegar al cuartel nuestro, ahí estaba mi hermano, mi novia de ese momento, los amigos que vivían, yo vivía con otras 3 personas, así que fue muy emocionante. Y después, durante un tiempo, cada uno que me veía preguntando cómo había sido, haciendo un montón de preguntas que querían saber, viéndome flaco, súper flaco. Así que esa fue una parte linda, en la cual tuve oportunidad de hablar mucho del tema. Siempre me gustó hablar. Y después con el tiempo empezó a haber como un vacío, ¿viste? La gente medio nos miraba con recelo a todos los veteranos. Yo tuve algunos incidentes así de gente que sin saber que yo era un veterano de guerra decía cosas inconvenientes. Sí, por eso les ganaron. Y yo decía, yo soy veterano. Se quedaban callados, ¿viste? Una metida de pata terrible. Sí, ¿no? Sí. También las autoridades nos dieron la espalda mucho tiempo. Después eso se fue revirtiendo y hoy en día el pueblo nos quiere mucho, digamos, nos trata muy bien y las autoridades también. O sea, con el tiempo hemos ido teniendo reconocimientos. Yo diría que ahora el veterano está relativamente bien, después de haber pasado una primera década, te diría, de estar bastante mal. Supimos que hace poco hubo una reunión de excombatientes, no solamente argentinos, sino también ingleses. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue reunirte con los que en algún momento fueron tus oponentes en combate? Sí, fue una experiencia, o unas experiencias, porque fueron 10 días muy intensos, increíble. Creo que es de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir. Es un historiador militar argentino, un muchacho joven, que él está en contacto con los veteranos ingleses desde hace muchos años y conoce a muchos de ellos. Se le ocurrió ya hace un par de años organizar este viaje y él lo que quería era que el coronel Carrizo Salvadores, que había sido el jefe ahí en el Monte Longdon, se entrevistara con el jefe del regimiento 3 Para, en ese momento, que era el que nos había atacado. Que los 2 jefes tuvieran la oportunidad así, cara a cara, de conversar. Bueno, se organizó el viaje y Carrizo Salvadores me invitó a mí para acompañarlo, lo cual fue también un gran honor, un privilegio para mí. Paramos en la casa de un veterano del Monte Longdon, del 3 Para, Mark Aylth Thomas. Paramos en su casa. Un tipo, él tenía 17 años cuando fue a la guerra. 17 años, mirá, era el más joven que cualquiera de nosotros. Claro. Me tocó estar ahí. Y bueno, fue
conocí personalmente a Vincent Bramley, que le escribió 2 libros sobre Malvinas, él también estuvo en el Monte Longdon. Después a Paul Reed, otro veterano del Longdon, que me regaló su casco. Yo tengo el casco de él en mi casa ahora, el casco que él usó en la guerra lo tengo ahí. Y me regalaron una boina de los paracaidistas también. Y bueno, nos llevaron a un montón de lugares que ni siquiera nos decían. Los británicos, la mayoría de los británicos no tienen acceso a estos lugares. Fue muy lindo y compartir con ellos, hablar, qué sé yo, con Vince. Vince manejaba una ametralladora pesada. Y había 3 ametralladoras que nos volvían locos. Una de esas era la de él. Entonces yo le decía, vos varias veces me estuviste por matar, porque por ahí estaban tirando y yo voy las trazantes. Fue muy, muy loco, ¿no? Que los tipos con los cuales uno había estado tratando de matarse 43 años antes estuviéramos juntos. Y lo que pasa es que los soldados que han tenido una experiencia de guerra son hermanos. Entonces, nos hermana la guerra. Más allá de haber estado tratando de matarse, a ellos también les mataron amigos, claro. Ellos también la pasaron duro, en fin. Así que fue muy provechoso. Conocí a unos cuantos, después un día hicimos una reunión en la cual estaban unos cuantos que habían estado en el Longdon, y todo muy, la verdad, con mucho afecto de por medio. Fue una experiencia que realmente yo agradezco haber podido tenerla. Sí. Sigo en contacto con ellos, obviamente. Sí. Bueno, creo que ha sido una historia bastante impactante, y yo creo que ya para finalizar esta entrevista tengo una última pregunta, y es: ¿las Malvinas entonces son británicas o son argentinas? No, son argentinas, te lo digo con total seriedad. Son argentinas 100%. Mira, a raíz de esto de la entrevista me puse a buscar un poco la historia, porque yo conozco la historia, pero más o menos. Y el primer mapa de las Malvinas es del año 1520. Y lo escribió, lo dibujó un marino que iba en una expedición de Magallanes. Magallanes era portugués, pero trabajaba para la corona española. Él descubrió el estrecho de Magallanes. Él hizo el primer mapa de Malvinas. O sea que los españoles hicieron el primer mapa. Allá por el año 1500, en el 1500 ya los españoles habían ocupado las Malvinas, 1500 y algo, y en 1750 y algo, 60 y algo, se establecieron los españoles ahí. Incluso hubo un intento de hacer una expedición por parte de los ingleses y los españoles le dijeron que no, y los tipos entonces no fueron. Juntamente con Francia, también armaron una población ahí en la isla Soledad, justamente, y Francia reconocía la soberanía de las Malvinas por parte de los españoles, y después cuando la independencia, todo lo que era español pasó a manos argentinas, y en el año 1820 Argentina estableció una primera población que dependía de la provincia de Buenos Aires, tenía gobernador, tenía todo. Y en el año 1831 o 33 que los ingleses invaden, echan a toda esa gente y ya se adueñan, así que 100% argentinas. Sí. Bueno, ya lo saben, las Malvinas son argentinas, nos quedó comprobado. Gracias, Horacio, por tu tiempo, creo que fue una muy buena entrevista. Gracias a ti, Juan, y al equipo. Muchas gracias por haberme invitado.